La iglesia somos tú y yo. Saludos, amada iglesia, bienvenidos a nuestro tiempo virtual Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta. A todos los amigos y amigas, es un honor tenerles con nosotros. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema espectacular para tiempos tan complicados como los que estamos viviendo, la relación con el Espíritu Santo. Ya Israel disfrutó al Padre. La iglesia cristiana en tiempos de Jesús, en tiempos de Pablo, disfrutaron al mismo Cristo personalmente. Nosotros como iglesia moderna, iglesia de tiempos finales, debemos de disfrutar, conocer y valorar y testificar de la obra del Espíritu Santo. Ahí está nuestra obra trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso el tema de hoy es la esperanza del Espíritu Santo según los romanos. La carta que Pablo le escribe a los romanos. En ese orden de ideas, el concepto esperanza para nuestra disertación es el concepto elpis, ¿sí? Elpis, confiar, favorable, una esperanza que se tiene en el corazón con base en la resurrección de Cristo, cuando Él promete que así como me habéis visto ir, volveré por ustedes. La feliz espera del bien, lo cual es el significado más frecuente en el texto bíblico. La base sobre la que descansa la esperanza, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la base en todo sentido, donde se crece, donde se estabiliza la doctrina de la esperanza. Y el objeto sobre el que se fija la esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Oremos y disfrutemos pues del tema que nos compete en esta especial oportunidad. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de inquirir, profundizar, meditar, avesarnos, oh Dios, en este tema sobre el Espíritu Santo. Edifícanos, consuélanos, exhórtanos, redargúyenos y que podamos aprender mucho sobre este tema en esta hermosa oportunidad. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro primer punto para abordar esta oportunidad del Espíritu Santo en nuestras vidas titula El Espíritu Santo en medio de la prueba. Y es la ciudadanía, es el pueblo de Roma el que nos va a dar las pautas a través de la carta, de la epístola que Pablo le escribe a los romanos, donde toca varias veces el concepto del Espíritu Santo. Dice Romanos 5, 2 al 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Llama mucho la atención que Pablo trata un tema eclesial trivial para unas clase social aristócrata como los romanos de esa época. Lo tenían todo, en todo, lo material, educación, lujos, y lo que se atrevían a alcanzar lo lograban, conquistando países, tierras, ciudades. Los romanos de la época se parecían mucho a las grandes ciudades modernas de hoy. Solo tenían un problemita, solo les faltaba algo, según Pablo le decía a los romanos. ¿Qué? El Espíritu Santo en medio de las pruebas. Sí, porque cuando una persona lo tiene todo, lo posee todo y lo disfruta todo, y vienen pruebas, vienen dificultades, viene persecución, eso lo saca de su ambiente de tranquilidad, lo saca de su puesto de comodidad, y los romanos no estaban enseñados a eso. Y la sociedad de hoy tampoco quiere ser sacada de confort, sacada de comodidad. Pero aquí Pablo le está diciendo a los romanos que necesitamos aceptar la prueba, porque a través de la prueba es que vamos a ganar paciencia, a través de la paciencia es que vamos a alcanzar esperanza. Sí, cuando uno lo tiene todo en todo y por todo y para todo, el tema espiritual,
el tema moral, el tema que tiene que ver con nuestra alma pasa a un tercer o cuarto plano, porque lo material lo está llenando todo. Pero aquí Pablo le está diciendo a los romanos, cuidado, porque así lo tengan todo, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Es que la verdadera esperanza no hace acepción de personas y clases sociales. Todos necesitamos esperanza, los ricos y los pobres, en medio de la prueba y tiempos escatológicos. Otro de los aportes que le hace Pablo a la sociedad romana es: gracias a Dios, el Espíritu Santo es para todos, no solo para los estratos sociales altos. El Espíritu Santo es para todos, no solo para las castas más altas. O sea que Pablo le dice, tu siervo, tu sierva, tu esclavo que está en tu casa puede recibir la oportunidad de disfrutar la persona del Espíritu Santo. Y las pruebas son un medio para hacer crecer en nuestras vidas la fe de esperanza, elpis, por el Espíritu Santo. ¿De dónde sale la palabra elpis? Hay 3 tipos de fe en el Nuevo Testamento. La fe pistis, que es la doctrinal, que llega a nuestra razón. La fe oligopistos, que es la emocional de corta duración, que llega a nuestro corazón. Y la fe elpis, que es la fe del día a día de lo que hago y afecta nuestras acciones. En el Antiguo Testamento ya hemos visto en charlas pasadas la fe emuná, que es la que conglomera las 3, más la fidelidad, más la certeza, más la confianza y más la firmeza como una columna que aprendíamos con la fe de los grandes héroes de la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, una prueba se puede llevar con más facilidad en la medida que el Espíritu Santo es parte de nosotros. Segundo punto sobre el Espíritu Santo como esperanzador en nuestras vidas. El Espíritu Santo y la paz y la edificación. Romanos 14, 17 al 20 nos dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos las que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Pablo está legislando doctrinalmente, Pablo está haciendo teología con el comportamiento entre las personas en medio del día a día, en medio de lo que se hace, en medio de la interacción humana. Y parece ser que la iglesia allá en Roma le pregunta a Pablo, Pablo, ¿es bueno comer ofrecido a los ídolos? ¿Es bueno comer de la carnicería donde compran los inconversos? ¿Será bueno aquello? ¿Será bueno lo otro? Y Pablo les dice, a paz y gozo nos llamó el Señor por el Espíritu Santo. Tengan una conciencia tranquila. Pablo le recuerda a los romanos que Dios se acordó de los gentiles y los invitó a formar parte de la vid verdadera como un gajo injerto por amor y misericordia. Entonces Pablo comienza a legislar sobre esta sociedad romana y les dice, no hay problema con la alimentación si se ora, si se bendicen los alimentos antes de comerlos, tengan ese cuidado y disfruten en comunión unos con otros paz y gozo y tranquilidad y no hagan acepción de personas. Háganlo con sus siervos, háganlo con su familia, háganlo con los invitados. Somos una sola familia en Cristo. Nuestra esperanza se basa en el pasado de las promesas de Dios, se inspira en el presente de las misericordias de Dios y se proyecta con nuestra mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de la verdadera fe, a las moradas eternas al lado del Padre. Qué interesante. El pasado es esa oportunidad de recordar las promesas de Dios. El presente es esa oportunidad de ver cómo se cumplen. Y el futuro nos inspira a seguir adelante con la obra del Espíritu Santo, que como el mismo Jesús le decía a los discípulos,
El Espíritu Santo son las arras, son el anillo de compromiso que yo le entrego a la iglesia, mi novia, un anillo, una arra de compromiso, una prenda que le va a recordar que estoy comprometido con la iglesia que he salvado en la cruz del Calvario. Entonces, aquí estamos viendo en este texto en Romanos cómo Pablo anima a la sociedad romana para que sean de un mismo sentir, para que al reunirse alrededor de la comida no haya problemas, dificultades, legalismos, sino que haya comunión, haya paz y haya gozo. Los romanos de Italia eran una sociedad que lo tenía todo para su época. Solo les faltaba la paz y el gozo que produce la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entre yo más avivo el Espíritu Santo en mi vida, más bendición va a haber, más paz, más tranquilidad. Y esa es una oportunidad muy grande a través de cenar, a través de comer, a través de disfrutar lo que Dios nos provee a la mesa. Tercero y último, el Espíritu Santo y los gentiles. Romanos 15, 11 al 13. Otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaías y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él, en Cristo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Parece ser que la iglesia de Roma, la sociedad romana, creía que el evangelio era solo para los ricos, era solo para los de alto turmequé, de apellidos de abolengue. Parece ser que querían hacer acepción de personas y Pablo les dice que no, que la promesa del evangelio, la esperanza del evangelio, las buenas nuevas del evangelio son para todos, donde ya no hay hombre o mujer, bárbaro o excita, esclavo o libre, ricos o pobres, gordos o flacos, blancos o negros, no, todos tienen derecho a la bendición del evangelio y del Espíritu Santo. Pablo le recuerda a los romanos que Dios se acordó de los gentiles y los invitó a formar parte de la vid verdadera como un gajo injerto por amor y misericordia de Dios. Es interesante que Pablo está citando el profeta Isaías del Antiguo Testamento. Tremendo esto, ya que los romanos tradicionales que conocían la cultura hebrea se basaban en el Antiguo Testamento. Los romanos estaban rodeados de esclavos gentiles. Pablo les recuerda que para ellos y para nosotros también es la promesa de recibir y disfrutar la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Estoy haciendo énfasis en esto porque en estos tiempos tan difíciles, tiempos de pandemias, tiempos de pestes, tiempos de enfermedades, tiempos de persecución, tiempos de temblores, tantas dificultades, necesitamos una comunión profunda con el Espíritu Santo, conocerlo, entenderlo, vivirlo, disfrutarlo. El Pentecostés registra un hecho de los apóstoles donde el Espíritu cayó sobre más de 120 discípulos de Jesucristo de diferentes nacionalidades, estratos sociales y otros que no haciendo ningún tipo de acepción de personas. Pablo le dice a los romanos, cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, llegó sobre diferentes nacionalidades, personas de diferentes nacionalidades, no solo judíos, de diferentes estratos sociales, de diferentes comunidades, y se empezó a predicar el evangelio en muchos idiomas. Solamente las características del Pentecostés allí en Jerusalén ya nos da las pautas de la naturaleza y de la filosofía y de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Volvamos a las sendas antiguas, como dice el principio en el Antiguo Testamento, y miremos estas 4 conclusiones. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y la tercera y última oportunidad para que el ser humano tenga comunión y se acerque a las misericordias de la divina providencia. Es decir, recordemos, el Padre se mostró a Israel
Cristo se mostró a la iglesia primitiva, el Espíritu Santo se muestra a la iglesia moderna de Pentecostés hasta nuestros días. No hay cuarta persona de la Trinidad. Estamos con la última persona que está haciendo la obra, como está la promesa. Él les va a enseñar y a mostrar todas las cosas en orden, dice Juan, Jesús, allí citado por Juan 17 en el Evangelio. Segundo, la fe de esperanza elpis influye o debe influir directamente en lo que hacemos por el Espíritu Santo, ya que es la fe que espera a Cristo como las 5 vírgenes prudentes. ¿Están tus acciones a la medida de tu fe de esperanza? Como dice Pablo, el que robe ya no robe más, trabaje. Y el que quiera comer, que trabaje. El que quiera hacer esperanza que Cristo viene, pues funcione, demuestre que usted está esperando a Cristo, pero trabajando, haciendo productividad, diligencia. Esa es una verdadera fe de esperanza. Tercero, Pablo está consciente de la importancia de tener una excelente relación con el Espíritu Santo. Por tal razón es que en todo el libro de Romanos se presenta una buena parte de la teología del Espíritu Santo en el cristiano. Un libro escrito para una cultura muy madura para la época de Alto Turmeque, y hay unas tesis teológicas extraordinarias. Date un regalo en estos días. Comienza a leer el libro de Romanos desde el principio al fin y detectarás la obra del Espíritu Santo en ellos y en nosotros, claro está, por definición. Yo siempre me pregunto, ¿cómo será de delicioso conversar con el Espíritu Santo como lo hacía Abraham con el Creador, como lo hacía Isaías con el Creador, estos grandes hombres de Dios que conversaban con el Señor frente a frente, como lo hacía Moisés? El Espíritu Santo también quiere hablar con nosotros de la misma manera. Y por último, en estos tiempos tan difíciles de escatológicos, el escatón, que es una palabra técnica teológica que significa tiempos finales, ¿cuánto conoces y disfrutas la comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuántos tiempos sacas para orar y conversar con el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste para conversar con el Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una vigilia o hiciste una vigilia de 2-3 horas? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste media hora antes del servicio dominical de la iglesia para conversar con el Espíritu Santo? Es nuestra invitación, es nuestro deber, es nuestro anhelo para todos los que nos escuchan. Oremos y que Dios nos ayude para que nuestra esperanza se fundamente en Cristo Jesús con la comunión del Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias porque el Espíritu Santo está entre nosotros para ayudarnos, orientarnos, dirigirnos, convencernos, corregirnos y ayudarnos a sobrellevar estos tiempos tan difíciles en esta época. Gracias por hablarnos, gracias por los romanos, gracias por Pablo, gracias por esa preciosa epístola a los romanos. Ayúdanos pues, Señor, para que nuestra comunión con el Espíritu Santo crezca, aumente, mejore y sea muy intensa con la tercera persona de la Trinidad. Bendice la iglesia, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima. Confraternidad La Floresta.